a mí ya hace muchos años que me gusta distinguir lo que es la justicia en letras mayúsculas, de lo que es la administración de justicia. Y esto a veces puede provocar muchos equívocos. Y yo venía aquí un poquito para aclarar algunas cosas, porque evidentemente hablar de la justicia, pues primero, ¿qué diría yo de la justicia? Pues una virtud. En el lenguaje habitual pues no se utiliza este concepto, hemos olvidado lo que es la virtud o lo que son las virtudes, que incluso todos y cada uno de los que estamos aquí podríamos intentar ser en nuestra vida cada vez más justos. Pero cuando se habla de la justicia, realmente en este país se está hablando de la administración de justicia. Y cuando se dice que la administración de justicia está politizada, o que la justicia está politizada, realmente se están refiriendo a la administración de justicia. Por ahí quería yo aprovechar este foro para aclarar algunos puntos e intentar que quien me escuche pueda entender algunas cosas que yo creo que no están bien dichas, o que debido a los medios de comunicación, a las conversaciones de bar, de restaurante, entre amigos, pues terminamos armándonos un lío, ¿no? Pensar que la justicia está administrada por seres humanos. Esto es lo que me parece lo primero y de cajón. Somos seres humanos, los jueces, los magistrados, luego están los fiscales, están los secretarios de la Administración de Justicia, están los funcionarios. Todo eso es una organización que está al servicio de la justicia. El poder judicial, estrictamente, solamente lo tienen los jueces y magistrados, o sea, los tribunales de justicia en este país, y así lo dice la Constitución. No sé, me imagino que los que estamos aquí todos sabemos que existen 3 poderes, desde la época de Montesquieu, desde la Revolución Francesa, y que esa es la manera que se ha tenido en las sociedades modernas de equilibrar el poder que antes estaba solo en manos del rey absoluto, pues se ha dividido, porque esta es la manera de que no haya uno que pueda con todos los demás. Y en España no somos una novedad. Muchas veces pienso que el poder político, pues a través de las elecciones elegimos un parlamento. Uy, se ha ido, ¿no? ¿No? ¿Me oís? Bien, un parlamento que de ese parlamento sale un gobierno, es el poder legislativo, el poder ejecutivo, pero sin embargo el judicial no tiene esas características, porque el judicial en España, como en casi toda Europa continental, está formado por profesionales, es decir, personas preparadas para impartir justicia, que al final lo que significa es coger las leyes y aplicarlas a un supuesto concreto, a un hecho de la vida normal. Esto hace que el ámbito de la administración de justicia, el ámbito de lo que llamamos justicia en general, pues sea un ámbito bien distinto al ámbito político. Y siempre existe la tentación por parte de los políticos, sean de un ámbito o de otro, esto también me gustaría que quedara claro, porque yo muchas veces cuando hablo con mis amigos que no pertenecen a mi profesión y con muchas otras personas, pues me doy cuenta que se arman un lío. Se arman un lío, entonces si una ley la pone en mi grupo, que es al que yo voto, esa ley está muy bien. Si vienen los otros y luego los otros ponen esa misma ley, pero como son los otros, entonces esa ley está muy mal. Hablamos, por ejemplo, de la ley orgánica del Poder Judicial, ¿no? Que se ha cambiado unas cuantas veces para ver cómo se elige al Consejo General del Poder Judicial. Y aquí quiero que se distinga también, me interesa mucho, que el Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial. Por lo tanto, que el Consejo General del Poder Judicial esté politizado no significa que la justicia esté politizada. Que el nombramiento del fiscal general del Estado depende
del gobierno no significa que la justicia esté politizada. ¿Qué significa esto? Que sí que es cierto que a ciertos niveles, hay unos niveles en que hay presiones políticas. Yo no lo dudo, yo no lo he vivido, no puedo decir que sea así, no lo conozco, pero no me extrañaría, no existe. De hecho, cuando vemos y estamos viviendo últimamente, yo digo, el tema de la justicia, es que siempre hay tema con la justicia. Yo entré hace 33 años en la carrera judicial y siempre me he topado con este tema, siempre. Entonces, lo que yo creo que nos duele a los profesionales, a las personas que somos jueces por la carrera judicial, es que solo se valore lo que sale en las noticias, solo se valore esto. El Consejo General, el Ministerio Fiscal, que si fulanito, que si menganito, que si la elección de los consejeros, que si tal partido propone, que si tal partido veta. Miren, la Administración de Justicia y la justicia es la que se vive cada día en la ciudad de Valencia, en la ciudad de la justicia, con la cantidad de juzgados y tribunales que hay allí, 21 juzgados de instrucción, 26 juzgados de primera instancia, otros tantos de lo penal, otros tantos de lo laboral, los correspondientes a lo contencioso administrativo, las distintas salas del Tribunal Superior de Justicia, y cada día, ahí, todos los santos días, hay juicios, hay sentencias y resoluciones. Eso sí que es justicia. Lo otro es otro nivel que no se considera como, bueno, a ver, ustedes no consideran justicia quizás, o digo ustedes, pero como puedo decir muchos ciudadanos, lo que se vive todos los días en los tribunales. Sin embargo, para nosotros la justicia es que el Consejo, que es un órgano, digamos, de gestión del gobierno de los jueces, que tiene al fin y al cabo pues algunas competencias, como emitir ciertos informes que son preceptivos y como los nombramientos de algunos cargos de la cúpula del Poder Judicial. Y ahí es cuando vienen las discusiones. El presidente de la Sala 1, la 2, la primera, la segunda, la tercera, la que sea del Tribunal Supremo, los magistrados que forman parte del Tribunal Supremo, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y los presidentes de las audiencias provinciales. Eso es lo que nombran. Y esos son cargos discrecionales, que se está haciendo un esfuerzo muy grande por la transparencia. Esto es, yo misma, si quisiera, pero no tengo tiempo, podría ver en directo cómo están grabando aquí, pues de la misma manera, cuando va un candidato a formar parte de una sala del Tribunal Supremo o a ser presidente del Tribunal Superior de Justicia, hay varios que se presentan y según sus méritos objetivos y luego lo que hayan expuesto, pues se les elige. Y hay una entrevista personal de ciertos miembros del Consejo con estos candidatos. A partir de ese momento yo podría, ya digo, porque lo dan en streaming, pinchar y ver y tener mi opinión sobre ese candidato o lo que sea. Que a esos niveles pueda haber algunas ciertas presiones, sí, no voy a decir que no. No sé si tanto políticas como de interés profesional o personal. Yo sí que les quería hablar, porque yo sí que he oído cuando los jueces hemos propuesto reiteradamente que los miembros del Consejo que son de procedencia judicial, los miembros del Consejo son 20 personas, de las cuales 12 tienen que proceder de la carrera judicial y 8 de juristas de reconocido prestigio. Claro, es un honor que te nombren vocal del Consejo General del Poder Judicial. Hay muchos intereses creados, por supuesto. Y puede ser también, ¿por qué no?, un prestigio profesional evidente.
Y también puede haber la tentación por parte de los políticos, que de hecho la hay, porque nos lo están contando, ¿no? O sea, el grupo tal veta a tal y el otro grupo dice que si no está el fulanito, no quiere votar. Bueno, no renueva, porque ahora mismo estamos sin renovar hace ya 2 años. Claro, la impresión que tenemos todos es una impresión bastante negativa y esto pues enfada a las asociaciones de los jueces, porque efectivamente da una imagen que no corresponde con la real. ¿Cómo funciona en la práctica la elección? La elección, nosotros muchas veces en términos coloquiales llamamos que se cambian cromos los partidos políticos entre sí. Entonces, yo tengo 3, pues tú puedes nombrar 4, estos y estos, que muy habitualmente pues lo sugieren las asociaciones, teóricamente las asociaciones profesionales. Los jueces no elegimos, es el Parlamento el que elige al final. Y ello provoca ciertas dudas, ¿no? La elección de los 8 profesionales de, no sé, reconocido prestigio, pues bueno, ahí caben muchas posibilidades, pero dentro de los 12 componentes de las asociaciones, hombre, estaría muy bien que fueran los propios jueces los que los eligieran. Alguna asociación profesional ha dicho, bueno, pues cada juez un voto. Pero luego se alzan los que están en contra, no me refiero a los jueces, sino a, por ejemplo, periodistas, yo les he oído, ¿no? Hombre, es que el poder judicial controla al ejecutivo, algunas veces hasta controla al legislativo. ¿Y quién les controla a ellos? Esta es una gran pregunta. ¿Quién controla a los jueces? Pues hay mecanismos, hay distintos mecanismos. Voy a hablar de 2. Voy a hablarles de algo que a lo mejor no conocen porque quizás no se hable mucho, que son los principios básicos de Bangalore. Bangalore está en la India. Principios sobre la conducta judicial. Digamos que son principios éticos, de calidad ética. Esto se ha firmado por algunos países, bastantes, pero no se ha plasmado en ninguna legislación concreta. En España lo que sí que se ha hecho es crear una comisión de ética judicial, que la forman jueces. Se presentan ciertos compañeros y forman parte de esa comisión y hacen pues informes. Hacen unos informes que no son, digamos, que de obligado cumplimiento, pero sí que son como consejos, ¿no? Yo tengo varios por aquí que han salido en los últimos días, bueno, en el mes de mayo. Algunos que acogen estos principios de Bangalore. La verdad es que aquí no hay mucha luz. Se lo digo a la señora, a Asun, que a mí me falta un poquito de luz. A ver aquí, quizás esto. Sí, muy bien. Por ejemplo, empiezan estos principios diciendo que la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce como fundamental el principio de que toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier actuación contra ella en materia penal. O sea, que lo considera como un derecho fundamental. En el derecho anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, siempre llama la atención, a mí me llama la atención, cómo vemos en las películas que el juez de distrito se presenta a las elecciones. Se ve que hay ahí algún sistema por el cual se le elige a ciertos abogados, se les elige. O que el fiscal de distrito sale mucho en la televisión y le interesa ganar muchos asuntos porque también se le elige. Eso aquí es inconcebible. Aquí los profesionales del derecho son los que pueden ejercer, pero además son las personas que han demostrado por mérito y capacidad que son capaces de ejercer como jueces.
Entonces, ¿cómo se puede proteger los derechos humanos a través de una judicatura competente, independiente e imparcial para que administre bien la justicia? En España tenemos, por un lado, esa comisión de ética y luego una cuestión fundamental, que es la comisión disciplinaria del Consejo General, que se llama, en realidad le ponen una figura que se llama el promotor de la acción disciplinaria, que a mí me suena como al inquisidor general, porque es un señor que se supone que le llegan denuncias de la gente, puede ser pues, desde ciudadanos hasta del propio presidente del Tribunal Superior o lo que sea, de que tal cosa no funciona bien porque tal señor juez o señora juez, pues lo que sea. Y entonces él dice, pues voy a promover la acción abriendo un expediente. Hay distintos tipos de expedientes, hay expedientes disciplinarios y expedientes informativos. Y he de decir que es una comisión disciplinaria que nunca está tranquila, nunca está quieta. Tienen unidades inspectoras y yo creo que no hay un solo juez en España que no haya pasado por manos de esta comisión, bien por unas diligencias informativas o bien por un expediente disciplinario que puede terminar en nada o puede terminar en distintas sanciones, pues desde sanciones de tipo económico como multas o suspensión de empleo y sueldo o un traslado forzoso que te manden a Guadalajara, por ejemplo, estés en Madrid y te manden a Guadalajara o estés en Valencia y te manden a Sevilla. Que yo he conocido bastantes casos, o sea que tanto de multas como de traslados forzosos. A ver, puedo poner un ejemplo que a mí me llamó muchísimo la atención y bueno, quizás lo recuerden ustedes. Había una niña que se llamaba Mariluz, que vivía en Sevilla, en un barrio de Sevilla, un barrio creo que un poco conflictivo, y yo creo que tendría como 8 años o 7 u 8 años. Y un día salió de su casa porque le dijo a sus padres que se iba a comprar unas golosinas y ya no volvió. Pues esto hará ya como 15 años quizás. Y esta niña la encontraron luego asesinada por un vecino de la zona. Resulta que este vecino había sido condenado por otro delito, no recuerdo cuándo, y el expediente suyo estaba por ejecutar la condena en un juzgado de lo penal. Pero en ese juzgado de lo penal, la funcionaria o funcionario que se encargaba del expediente de este señor había estado enfermo y tenía el expediente ahí en un archivo sin tocarlo hacía, pues, no sé, unos meses. El trabajo de este señor no se estaba haciendo porque la Junta de Andalucía, que tenía las competencias, no había nombrado a ningún funcionario para sustituirle. Claro, hubo que buscar un chivo expiatorio que se cargara con la culpa de que no hubiera el funcionario que hiciera, que tocara ese armario con los expedientes y que este señor, que debería de estar en la cárcel cumpliendo una condena, pues estuviera por ahí suelto. Pues solución, se le abrió expediente al juez y se le abrió expediente a la secretaria del juzgado. Digamos que el secretario del juzgado es el que dirige el trabajo, es el que organiza el trabajo y teóricamente pues tendría que haber estado diciéndole al resto de funcionarios de su juzgado que miraran ese armario de este otro funcionario y que lo pusieran al día. Pero eso es no conocer pues cómo están los juzgados, que los papeles muchas veces, desgraciadamente, pues están por los suelos. Pues a esta mujer se le puso la sanción, a esta secretaria, que no es Poder Judicial, se le puso la sanción más alta que puede haber, que es la de suspensión de empleo y sueldo durante 3 años.
Posteriormente, al juez se le impuso otra sanción menor en la medida de que no es función del juez el repartir el trabajo ni el dar el impulso procesal, etcétera. Y se le puso una sanción, creo que de 700 euros. Bueno, una sanción mínima, ¿verdad? Pequeña. Él lo recurrió al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, a la vista de cómo la sala de lo contencioso, de cómo estaba el juzgado, el asunto y tal, rebajó la sanción. Le bajó, no sé en cuánto se lo dejó, en 300 euros o así. Yo ahora pienso, si soy opinión pública y digo, la culpa de que este haya sido un asesino de una niña la tienen los del juzgado de lo penal de Sevilla, porque tenían el expediente en el armario. Pues claro, si el juez ha pagado una multa de 300 euros, me parece irrisorio. ¿No? Podría ser, no es mi opinión, digo lo que la gente podría pensar. Bueno, sobre eso podemos discutir si quieren. Con esto quiero decir que el juez, aunque es independiente y nadie en su trabajo personal le puede dar directrices, le puede decir qué es lo que tiene que hacer, sí que tiene un control interno en el sentido de si hace su trabajo como toca, cuando toca, si ese trabajo está al día, si no está al día, si tiene un comportamiento acorde al nivel de exigencia que supone la carrera judicial, y si no tiene consecuencias, evidentemente que tiene consecuencias, no se va de chinitas. También conozco a un juez de Valencia que por una sanción disciplinaria pues terminó hace ya tiempo en un juzgado del interior de la península y allí se quedó, lo trasladaron y allí se quedó. Bueno, pues esto ocurre, o sea que no es que la independencia del juez es hacer lo que le da la gana, no, es cumplir con las leyes. Y para eso hace un juramento, porque cuando se aprueba cuando vas a jurar el cargo de juez, prometes la Constitución y las leyes. Y lo mismo pasa cuando asciendes a magistrado, tienes que prometer o jurar que vas a cumplir la Constitución y las leyes. Bueno, también dice este principio de Bangalore, lo que se ha venido por conocer, que la mujer del César no solo tiene que ser honrada, sino parecerlo. Pues aquí se nos dan una serie de recomendaciones a los jueces para que seamos buenos y benéficos. Es decir, evitemos cualquier sospecha de amiguismos, de amistades particulares, de pertenecer a grupitos determinados. Un juez, está traducido del inglés, no es muy buena traducción, un juez no solo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable. Al cumplir sus obligaciones judiciales, un juez será independiente de sus compañeros de oficio, con respecto a decisiones que esté obligado a tomar de forma independiente. Un caso de Elche de hace unos años. Había un juez allí que tenía algún amigo o algún familiar con algún tema. Y sabía que ese amigo familiar tenía un procedimiento en otro juzgado. Y se fue a ver al compañero del otro juzgado y le dijo: oye, yo me he estudiado esto y he encontrado esta jurisprudencia, por si te sirve. Y se la dio. Y este que recibió la instrucción o buen consejo del compañero lo denunció al promotor de la acción disciplinaria y le cayó una, pero que muy gorda. Muy fuerte, muy fuerte. Era un juez con prestigio. Yo lo que no comprendo es cómo se arriesgó a hacer esta acción, porque él no le dijo: pon esta sentencia en este sentido, o oye, le dijo: mira, yo he encontrado esto que te puede ayudar. Y el otro se sintió perturbado en su independencia.
por otro compañero. Pues no te digo nada si hay alguno que le llama por teléfono y le dice, oye, tienes que hacer esto, lo otro y lo demás allá. Pues también, yo conozco compañeros que han denunciado a compañeros por alguna llamadita de este tipo. Y también ha habido consecuencias disciplinarias. También es muy común, que esto me lo he encontrado yo también en mi vida habitual, que la gente no llegue a comprender lo que es la independencia y piense, uy, yo a quien conozco en la Ciudad de la Justicia, a Menganito, pues le voy a llamar, o a Menganita le voy a llamar. Oye, mira ese asunto, que yo tengo un asunto en el juzgado no sé qué, a ver si puedes hacer algo. Yo tengo mi suegro, 42 años magistrado, y él me dio un consejo muy bueno cuando yo les puse esta problemática, porque ya siendo muy jovencita, venía mucha gente con recomendación a decirme esto. Claro, la buena educación te impide darle la contestación adecuada a la persona. Pues tú le dices que muy bien, que la pones en tu lista de peticiones y no haces ni caso. ¿Por qué? Pues miren, porque te pueden abrir el expediente, pero es que incluso puedes cometer un delito de prevaricación. Y cuando esto no se comprende, pues también duele, porque yo me he encontrado con personas que me han retirado el saludo de ser amigas a no serlo, porque no han comprendido que yo no puedo influir absolutamente en nadie que ejerza la jurisdicción. Porque entonces esa presión forma ya parte de un delito. Y esa es una de las cosas que están prohibidas. Como otra anécdota que tengo de cuando era recién llegada a mi juzgado de pueblo, yo voy con el secretario un día a tomar un café después de unos juicios y nos encontramos con un amable abogado, que muy educado, nos dice, les invito al café. Y dice el señor secretario que me acompañaba, de ninguna de las maneras, le puso una cara así. El secretario era como 15 años más mayor que yo y en experiencia también, y luego le pregunté, oye, esto, pobre señor, ¿no? Que lo amable que era, ¿no? No, esto es un pueblo muy pequeño y acabamos de tener juicios. Lo que no puede pensar nadie es que tiene la libertad de pagarte un café a ti, de ninguna manera. Pues también me quedé bastante impactada. Desde entonces tomé nota de esta historia. Realmente, pues es un café, no es nada. Bueno, pues hay que dar y nos propone estos principios de Bangalore y también la Comisión de Ética, que es que debemos de defender los jueces toda esta imparcialidad, esta independencia, este bien hacer, aunque luego resulta que nos veamos por la incomprensión de las personas, de los ciudadanos, de los medios de comunicación, puede haber mucha incomprensión. Un juez dice se descalificará de participar en cualquier proceso. No, eso no está bien dicho. Un juez deberá abstenerse de conocer. Este es otro mecanismo de control de la judicatura, o sea, de los jueces, de la independencia judicial, cuando hay causas por las cuales nosotros no podemos intervenir. Y generalmente es cuando tenemos un interés directo o indirecto en el tema. Puede ser directo porque sea en nuestro caso un caso. Recuerdo que, perdón, las anécdotas familiares porque siempre pienso, o personales, que les facilita la comprensión. Hace muchos años en el coche que teníamos mi marido y yo, tuvimos una avería y bueno, lo llevamos a un pueblecillo que nos había pillado que nos lo arreglaran. Y en vez de arreglarlo, lo mataron al coche. Entonces pusimos una demanda para reclamar daños y perjuicios porque el coche, que tenía 3 años, había muerto a manos del señor mecánico. Bueno, nosotros no dijimos absolutamente nada al juez que lo llevaba, pero claro, nos conocía y allí fue a tomar declaración al propietario, que era mi marido, y nos dijo que lamentablemente la sentencia, desestimación de la sentencia. Nosotros ni recurrimos ni nada. Y nunca jamás he hablado yo con ese señor compañero de este asunto. Él consideró que no había pruebas bastantes para decir que esa avería había sido mal resuelta por el mecánico y que a lo mejor esa avería la había tenido antes,
o le había resuelto otro mecánico y no este, sino el anterior, no sé. Pues desde luego, intentando no decir absolutamente nada al compañero que iba a poner la sentencia, de alguna manera estábamos también nosotros pues velando por la imparcialidad. Pero lo que quiero decir, causas de abstención y recusación, es decir, una parte puede pensar, este no va a ser objetivo conmigo, no va a ser imparcial, no va a ser independiente. El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable. El parentesco por consanguinidad, afinidad dentro del cuarto grado. Es decir, si el juez que va a dictar la sentencia es mi primo, pues, o mi sobrino, no puede ser. El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco por consanguinidad, afinidad dentro del segundo grado con el abogado y el procurador. Si tengo un hermano que es abogado o es procurador y viene a mi tribunal, pues le tendré yo que decir, no, yo me abstengo porque tú eres el abogado y no procede. Ser o haber sido defensor judicial o integrante de un organismo tutelar. Estar o haber sido denunciado o acusado por alguna de las partes. Haber sido sancionado disciplinariamente en virtud de un expediente incoado por denuncia o iniciativa de alguna de las partes. Haber sido defensor o representante de algunas partes, ser o haber sido denunciante o acusador de cualquiera de las partes, tener pleito pendiente con alguna de estas, amistad íntima, enemistad manifiesta, interés directo o indirecto en el pleito o causa, haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia, ser o haber sido una de las partes subordinado del juez que deba resolver contienda litigiosa, haber ocupado cargo público, desempeño, empleo o ejercicio de profesión con ocasión de con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto. Bueno, hay más, pero bueno, ya se dan ustedes cuenta que es tener relación más o menos directa o indirecta, puede ser incluso económica. Y luego hablarles de, ya tengo que terminar, hablarles del tema de las incompatibilidades profesionales. La carrera judicial tiene unas incompatibilidades enormes. Es incompatible con todo, excepto con la docencia y la creación literaria o doctrinal. Lo demás, no podemos tener negocios, no podemos dirigir empresas, no podemos tener bufetes, no podemos asesorar jurídicamente a nadie, gratis o no gratis, nada. O sea que se supone que el sueldo que cobramos nos tendría que compensar por todas las incompatibilidades inmensas. De hecho, yo tengo compañeros que son profesores asociados en la universidad y son los últimos en escoger los horarios de clase. Primero, a veces cobran una cosa simbólica y otras veces son los que tienen que dar la clase a las 3 de la tarde, a las 8 de la mañana, etc. Bueno, con esto no he abarcado todo lo que le quería yo transmitir, pero les quería decir que no confundan lo que es la justicia con la administración de justicia, que no confundan a un órgano constitucional como es el Consejo General del Poder Judicial con el funcionamiento normal de los tribunales, que no confundamos la politización de la justicia con la politización del Consejo General del Poder Judicial, que sepamos que hay controles internos en la propia administración de justicia para controlar a los jueces. Y bueno, y por supuesto, luego está el control propio, que es a través de los recursos, pero ese es otro tipo de control. Y bueno, ya queda a disposición de ustedes por si podemos comentar o aclarar alguna cosa. Bueno, pues muchas gracias, Beatriz, porque ha sido una exposición breve, directa. Concisa, concreta sí. Y clara. Hemos ido al núcleo, in nuce, que decían los clásicos, a la nuez directamente del tema, y yo creo que desde luego suscita muchísimas preguntas
que espero que me vayan llegando. Bueno, si alguno de los presentes pues quiere hacer una pregunta, pues sí, puede hacerla ya directamente antes de dar tiempo, antes de empezar con las preguntas que nos están llegando por chat. Yo decía que hasta es posible que no estén de acuerdo con alguna cosa que yo haya dicho, claro, aunque yo he intentado ser lo más objetiva posible. Nos preguntan, dice, buenas tardes, ¿es verdad que se sigue el principio de Montesquieu acerca de la independencia de los tres poderes, legislativo, parlamentario y ejecutivo? Es una pregunta. Es que al final he visto el interrogante. Vale. No lo he puesto al principio, lo he visto al final. ¿Así en general? Sí. Uy, yo le puedo asegurar que en la sí es verdad que en la actividad habitual de los jueces y tribunales de este país sí que se sigue. Yo no puedo dar fe de lo que ocurre en los niveles más altos. Lo que sí que puedo decir es que la justicia, o en este caso la Administración de Justicia, tiene que ser justa, independiente y además parecerlo. Y hay ciertas amenazas en lo que se refiere todo el tema de los nombramientos a niveles más elevados que pueden dar lugar a que no parezca que la justicia está separada de los otros poderes. Es una posibilidad. Bueno, añade y complementa esta pregunta diciendo que tal y como está la actuación política hoy día. Sí, pero yo en política no me meto. No puedo. Bueno, de todas maneras, otra de las cosas que tenemos los jueces es que no podemos formar parte ni de partidos políticos, ni de sindicatos, ni de nada por el estilo. Y que ni se nos note lo que podemos nosotros opinar. Ahora bien, está el tema de las puertas giratorias. Yo me he traído algún informe de la Comisión de Ética y entonces en la Comisión de Ética en lo que precisamente a raíz de que hay algún miembro del Poder Judicial que es ministro o secretario general o puede ser diputado, estas personas están en excedencia o bien en situación de servicios especiales. Y aunque sigue computando como que siguen trabajando para la justicia, están desligados de la Administración de Justicia. Ahora, no está solucionado el tema porque, aunque hubo una temporada que los cargos estos de ministro, secretario de Estado, subsecretario, etcétera, suponía que tenían que pasar como 3 años por lo menos para que pudieran volver a estar en activo en la Administración de Justicia, ahora eso ha desaparecido. Le tienen que buscar una solución, porque en el Comité de Ética Judicial dice, hombre, si no es un puesto demasiado representativo o comprometido políticamente, no hay problema. El problema viene cuando tú te comprometes mucho más y acudes a mítines o das tú el mitin o redactas o defiendes ciertas leyes en el Parlamento que, bueno, te comprometen políticamente, ¿no? Esa es la solución. Muy bien. Bueno, ya que has... Aquí hay un señor que levanta la mano. Adelante. Si quiere venir... Sí, por supuesto. Sí. Muchas gracias. Ha sido muy interesante todo lo que ha dicho. Pero yo, en ciertas cosas, difiero de su concepción de las cosas, sobre todo en la zona de la justicia definitiva. Yo le agradecería si se pudiera quitar, aunque fuera un momentito. Esto le oiría mejor. He oído que ha dicho usted que difieren algunas cosas y que en concreto algo que ahí ya no le he escuchado. Ah, qué bien. Sí. Mira, Asunta.
Le oyen, parece que no le escuchan. No. Igual hay que No. apretar en algún sitio. Nada. No sirve. Pero vamos a hacer. Hacemos una cosita. Le prestan este de aquí, Sí, mire. hacemos esto, lo ponemos aquí. Aquí. Y así ya. Vale. Muy bien. Es un poquito. Eso. No, ya estoy mirando, ya, no os preocupe. Bueno, que usted ha dicho que la justicia no está politizada. Vamos a ver. Hay que mirar, en principio, lo que decía Montesquieu del espíritu de las leyes. Y cuando un juez, no voy a dar nombres, de la Audiencia Nacional tiene un caso durante 3 años en un cajón que puede perjudicar a un cierto partido político al que él era afín y no lo saca, quiere decir que en ese momento ese juez está politizando a la justicia. Cuando resulta que un tribunal constitucional está automáticamente presionado por un gobierno para un caso que se ve de rebelión, transformarlo en sedición, están presionándolo y se sabe prácticamente lo que van a votar. Usted dice que no está politizada, pero en cambio la mitad de los ponentes de ese Consejo del Poder Judicial ya saben lo que van a votar. Y otra cosa también quería decir es que un mismo caso, a un amigo mío y a mí en alguna ocasión nos ha ocurrido que un mismo caso, un juez dicta una sentencia según su criterio y otro juez, en un caso casi idéntico, dicta otra sentencia. O sea que va según la interpretación que hace el juez de la justicia. Digo yo. Bueno, si quiere le contesto o seguimos. También hay organizaciones de jueces que se llaman progresistas que son todos de un determinado partido. O sea que no está politizada, pero en el fondo sí que hay mucha politización dentro de los jueces. Muy bien. Yo le he dicho, yo lo que he contestado creo que es que no, que a nivel de jueces normales y corrientes que trabajamos en las ciudades, en los pueblos, en las capitales, ahí no. Usted me habla de la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional ya son palabras mayores. Ese es otro mundo. Y sobre la Audiencia Nacional hay mucha discusión, incluso sobre si no es un tribunal de excepción que está prohibido por la Constitución española. Lo que usted me habla del caso concreto de un señor que ya no es juez, pues mire usted, él mismo se retrató y ya no es juez por cumplimiento de una sentencia penal que supuso su expulsión de la carrera judicial. Precisamente por la situación de este juez al que está usted refiriéndose, se puso, digamos, una vacación, no sé traducirlo al castellano adecuadamente, de manera que los jueces que se volvían a incorporar después de estar en el mundo de la política a la jurisdicción tenía que pasar como un mínimo de 3 años desde que habían cesado en su actividad política hasta que regresaban a la jurisdicción. Claro que está mal, eso está muy mal. Naturalmente lo que hizo es que guardara unos expedientes. Es que eso, lo extraño, es que la inspección no actuara ahí, es extraño. Ay, perdón. Estoy con esto puesto, disculpen. Me han escuchado de todas maneras, ¿no? Me he expresado, sí, son disfunciones, efectivamente, sí, señor. Y el que un juez dicte una sentencia distinta. Bueno, eso forma parte de la grandeza y de la pobreza de la profesión. El que haya un juez que en un mismo caso diga A y otro diga B, también demuestra que es independiente, que es imparcial y que sigue su propio criterio.
Luego, lo que pasa es que luego está la unificación de criterios. Es decir, que después las audiencias provinciales se juntan, hacen un pleno de todos los miembros, de los magistrados, y dicen, para estos casos nuestra interpretación va a ser esta, para este caso esta, para este caso esta. Y entonces ellos ya saben que cuando apelan una resolución nuestra, ellos van a aplicar esos criterios. Y lo mismo lo hace el Tribunal Supremo, que también dicta en casación resoluciones para unificación de doctrina. Lo que significa que para evitar esto que usted me está contando, pues se intenta unificar en los niveles altos de los tribunales la doctrina para luego poder aplicarla. Interpretan las normas de una manera determinada. Pero eso nos ayuda a nuestro día a día a poner las resoluciones. Uy, aquí vienen... Leo, porque viene por WhatsApp. En mi opinión, la llamada politización de la justicia no es algo que deba atribuirse a los jueces, sino a los partidos políticos que han polarizado todas las cuestiones, incluida la administración de justicia. Lo que verdaderamente nos interesa a los ciudadanos es la lentitud de la misma. Es inadmisible lo que se tarda en dictar sentencias, por ejemplo, la relativa al aborto en el Tribunal Constitucional. Pero muchos estamos sufriendo esa lentitud que se traduce en años. Una justicia lenta no es justicia, afirma el que... De esto se habla, pero nadie toma medidas para acabar con esta lacra. Sí, totalmente de acuerdo. Le agradezco su primera consideración, porque es verdad. Y respecto a la segunda, pues ya digo que llevo 33 años en la carrera judicial y siempre hay lentitud. Dicen que las cosas de palacio van despacio. Es verdad, a veces es exasperante, pero a veces la profesión del abogado consiste en complicar las cosas para defender los intereses de su defendido o de su patrocinado. Y efectivamente, si pillas a un buen abogado, puede conseguirlo, ¿no? O sea, que no es solamente cuestión del tribunal o de la administración. También hay otros profesionales externos que colaboran en estas cosas. Pero eso garantiza el proceso. Exactamente, garantiza, porque claro, son cuestiones que deprisa no se pueden resolver. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más entre el público, no me ha llegado ninguna más. Yo tengo una cuestión también un poquito que se da mucho, que son los juicios paralelos, la llamada condena de telediario. ¿Qué habría que decir al respecto? Bueno, que no se puede prohibir a los periodistas. Yo, de verdad, este tema a mí me pone muy nerviosa. Puedo hablar de la molestia tan enorme que yo sentí en un caso bastante mediático, que es pues la condena de Isabel Pantoja por un delito de cohecho, malversación, caudales públicos, blanqueo de capitales, en el que estuvo implicada por su relación personal con el alcalde de Marbella. Y yo, por casualidad, el tribunal que la sentenció, bueno, pues conocía a la ponente, yo la conocía bastante desde muchos años. Y vi cómo Isabel Pantoja salía del coche o llegaba al coche después de que la condenaran, porque estuvo en la cárcel, y literalmente la machacaron. Le dijeron de todo, la gente, guarra, cerda. Me parece indignante, sinceramente. Y los juicios paralelos en los cuales esto no fue un juicio paralelo porque realmente ya le... ¿Pero era a la jueza o a la...? No, a la Isabel Presler. Sí, Isabel Presler. Ay, Isabel Pantoja, disculpen. Me preocupa mucho porque hay otro caso mediático ahora mismo que también me llama la atención, que es que, claro, cuando las propias personas salen a la palestra y a los medios de comunicación a contar sus cosas, pues públicamente hace que los demás podamos opinar de una manera respetuosa, pero opinar, ¿no? Es el caso de Rocío Carrasco, en el cual pues ella ha puesto múltiples
querellas, denuncias contra el señor este, al cual califica de demonio, ese ser, dice ese ser, y sin embargo no ha ganado ninguno de los pleitos que le ha planteado. Y ella aún dice, a ver, yo creo en la justicia y que al final me darán la razón. No sé realmente si cree en la justicia o cree realmente en su versión, pero a este señor yo creo que ya primero lo han despedido de donde trabajaba y ya es el malo oficial, ¿verdad? Ignoro si lo es, si no lo es, no lo sé. No sé si ella lo que cuenta realmente es algo objetivo o está contando su subjetividad y su sufrimiento. En el caso de ella podríamos entenderlo, pero en el caso de los medios de comunicación me parece que tienen que extremar su actuación, ser muy cautelosos, comprobar que las informaciones son verídicas, porque ya les han condenado alguna vez por no dar informaciones verídicas, o por lo menos comprobar que lo son, comprobar las fuentes. Y después pues está intentando, que en ciertos supuestos los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado protejan a estas personas de la agresión de ciertas personas exaltadas. Ahora, yo aún no he encontrado la manera de evitar los juicios paralelos y la pena de banquillo. Realmente cuando quieres hacer daño a una persona parece que lo puedes conseguir, ¿verdad? Pena de televisión, ¿no? Sí, de televisión, de telediario. De telediario. Sí. Yo también tenía otra preguntita. Sí. Recuerdo hace muchos años un juez que ya estaba jubilado, pero había estado 45 años en la profesión, me contaba, entonces aparecían lo que luego después se llamó los jueces estrella. Ah, sí. ¿No? Y entonces él, un hombre con mucho criterio, con mucho sentido común, decía siempre que los jueces hablan a través de las sentencias, pero sí, no hablan a través de micrófonos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, esto es lo que nos han enseñado los mayores a los jóvenes. Yo ahora soy de las mayores que enseña a los jóvenes. Yo estoy de acuerdo, porque casi, no sé, es una manera de asegurarte una distancia del tema, una distancia de las noticias. Es bueno, es aconsejable, lo comparto. Hay dos preguntas más que me han llegado. La primera es, ¿podría decir qué papel juegan los jueces de paz en el seno del Consejo del Poder Judicial? Pues la verdad que en principio ninguno. Bueno, sí que se refería a la Administración de Justicia. Sí, en la Administración de Justicia sí, ¿no? Hombre, yo creo que la figura del juez fundamentalmente es el juez de paz, que es un juez de equidad, ¿verdad? Es un juez que administra una justicia diaria de a pie de calle, de sentido común, que incluso, pues, no sé, que a lo mejor no es técnica. No. ¿Eso lleva a minorar los litigios? Hombre, pues, a ver, ellos tienen unas competencias limitadas. No aminora. Lo que está intentándose para aminorar los litigios es la mediación. Uno de estos días, un par de días, se celebra en Valencia el Día de la Mediación, que hay un magistrado de primera instancia que lleva muchos años con ello. Y ahí sí, yo personalmente tengo mucha fe. De hecho, muchas veces cuando viene algún procedimiento complicado, sobre todo porque uno se da cuenta que es que las partes están enconadas, y a veces yo les digo a los abogados, pero ustedes han hablado, ustedes han intentado aclarar esto, porque muchas veces aclarando la situación o sentándose a hacer números o hablando sin insultos se resuelven los problemas sin tener que llegar a los tribunales. Otra pregunta que dicen es, ¿qué opina la ponente y la mayoría de jueces sobre el excesivo número de aforamientos de políticos? Yo no sé lo que opinan los demás. No sé qué opinan. Es que no se crean que hablamos tanto de estos asuntos. Primero, en un juzgado, dependiendo de qué competencias tengas en un juzgado, la vida es muy estresante.
y no paras de hacer cosas. Entonces, conversaciones mínimas. Y por lo menos los jueces tampoco nos reunimos tanto como para cambiar. Sí, bueno, si formas parte de una asociación, pues quizás se hable más. Pero este tema, que a mí me conste, no es un tema que preocupe en exceso, ¿no? Hay otra pregunta. Dice, en el juicio de Urdangarín, ¿no es verdad que su esposa se salió de rositas? Uy, madre mía. A ver, no tengo bastante conocimiento del tema para decir eso y menos cuando, a ver, ha habido un instructor, ha habido un fiscal anticorrupción, ha habido un tribunal, ha habido una sentencia. Yo parto desde el primer momento que confío totalmente en el buen hacer de mis compañeros. No dudo que se fue de rositas. En España aún queda esa figura, porque yo la he conocido, de la típica señora esposa de un caballero que tiene una empresa familiar en la que ella forma parte simbólicamente de la sociedad y lo que hace es porque el marido le ha dicho, oye, mira, necesito que tú formas parte de la sociedad, no te preocupes que yo os manejo, tú vienes de vez en cuando y firmas. Eso es tradicional y estas personas, estas mujeres han salido siempre absueltas porque realmente nunca han tomado una decisión trascendental en la marcha del negocio o en la declaración de Hacienda o en las deudas de la Seguridad Social, lo que sea. Supongo que es el caso de la infanta, que si ha acudido, al que me ha preguntado, que tenga en cuenta que yo no conozco y estoy hablando de lo posible, que se ha ido de rosita, pues no lo sé, yo sé que le absolvieron, ¿no? Posiblemente por este razonamiento simplificado que he dado yo. Otra pregunta que dicen, ¿por qué se ha trasladado al Ministerio Fiscal la facultad investigadora, privando al juez de esa fundamental función tradicionalmente asumida? Bueno, aún no se ha privado al juez. Eso aún no ha ido adelante. Es un proyecto de ley de cambio de la ley de enjuiciamiento criminal muy importante, porque cambia la política, también puede cambiar la política criminal de un país. No se ha hecho. De todas maneras, quiero informar a la persona que pregunta y a los que tengan curiosidad que en muchos países, muchísimos países de Europa, con unos niveles de garantías elevados, el que instruye es el fiscal, no es el juez. El juez queda en un mero juez de garantías, es decir, que es el que autoriza ciertas acciones que van contra los derechos fundamentales, pues desde la inviolabilidad del domicilio, dictando autos de entrada y registro, hasta inviolabilidad de las comunicaciones, pudiendo intervenir en las líneas telefónicas del investigado. Pero, en fin, que no sería, a mí no me parecería demasiado importante. He de decir que las asociaciones profesionales están en contra de que sean los fiscales los que investiguen. Precisamente, y esta es la última pregunta, ya con esto terminamos, que nos preguntan que las asociaciones profesionales de la magistratura ¿cree que son ajenas a una determinada ideología? Uy, eso es una cuestión muy peliaguda. Es una cuestión muy peliaguda. De hecho, al principio de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, solamente había una asociación, que era una asociación eminentemente para defender intereses profesionales. Por eso se llama Asociación Profesional de la Magistratura. Pero con los años pues empezaron a aparecer voces discordantes que no estaban de acuerdo y apareció la Asociación Francisco de Vitoria, luego el Foro Judicial Independiente. Antes ya existía Jueces para la Democracia, que venía de lo que se llamó, pues antes del año 75 o poco después, Justicia Democrática. Y bueno, los periodistas ponen a las asociaciones ciertos calificativos. Progresista, conservadora, moderada.
A veces es cierto, a veces se aproxima, a veces no es verdad. Que yo sepa, solamente hay una asociación que sigue sus ideas ideológicas. Es una. Y a rebufo de esto, pues se ha intentado evitar todo este tipo de calificaciones y han surgido, pues por ejemplo, Plataforma para la Justicia, que es muy influyente, tiene pocas personas, no es una asociación al uso. Y luego en Valencia tenemos una venerable Fundación para la Justicia que tiene unos fines muy distintos a lo que son las asociaciones. Pero esto se ha hecho un poco como una reacción en contra de las asociaciones tradicionales. Beatriz, muchísimas gracias. Un pequeño aplauso. Gracias.